¿Cómo preparar tinga de zanahoria? Una receta fácil y riquísima para el fin de quincena, para variar un poco el menú semanal, con ingredientes que puedes conseguir fácilmente, a muy buen precio y con un resultado que te va a encantar. Acompáñame a ver el video. Para empezar prepararé su salsa. Para ello voy a poner a hervir 5 tomates o jitomates grandes. De preferencia usa del tipo saladet o roma como tú lo conozcas. Yo aquí solo consigo del tipo bola, por ello es que lo utilizo. También añadiré 3 dientes de ajo pequeños. Encenderé mi estufa a temperatura media alta y esperaré a que comience a hervir. Cuando eso suceda iré a revisar y voy a esperar hasta que la cáscara de los tomates comiencen a abrirse. Eso quiere decir que ya están suavecitos, que ya están perfectos, así que apagaré la estufa, retiraré y dejaré enfriar ligeramente. Mientras tanto voy por un sartén u ollita grande. Encenderé mi estufa a temperatura alta y le agregaré un poco de aceite a que cubra bien la base. Ya que el aceite esté caliente, voy a poner a freír 2 cebollas grandes que corté en juliana. Quizá pienses que es mucha cebolla, pero esta le dará un sabor muy rico a nuestro platillo, por ello es importante usar suficiente. Ahora en este punto también voy a reducir la temperatura de mi estufa a media baja y añadiré un poco de sal para que así la cebolla libere sus jugos y se cocine mucho más rápido. Mezclaré a distribuir bien a que cada trocito de cebolla tenga un poquito de aceite y voy a freírla por unos 10 minutos aproximadamente a que reduzca y se vea suave y transparente. Aquí aprovecho para recordarte que te voy a dejar los ingredientes en gramos y tazas en la cajita de información, pero también los puedes encontrar al final del video. En fin, aquí mi cebolla ya se ve perfecta, así que voy a agregar 7 zanahorias medianas que rallé. Esto es el equivalente a 650 gramos de zanahoria. Voy a ponerles también un poquitito de sal por encima e iré mezclando a combinar con la cebolla para que tomen su rico sabor. Cocinaré por unos 5 a 10 minutos más mezclando cada cierto tiempo. Mientras tanto voy a terminar de preparar la salsa. Para ello voy a colocar los tomates y los ajos hervidos en una licuadora. Posteriormente les voy a agregar una pizca generosa de orégano seco, seguidos por una pizca generosa de tomillo seco y unas 4 a 5 pimientas negras pequeñas. Ahora para poder moler bien agregaré 200 mililitros de caldo de verduras. En su lugar puedes utilizar solamente agua y el sazonador de tu preferencia o solo sal al gusto. Licuaré por 1 a 2 minutos a que todo quede bien molidito. Por cierto, si aún no te suscribes al canal te invito a que lo hagas, tenemos muchas recetas que pueden ayudarte. En fin, mi salsa está lista, acompáñame a la estufa. Te muestro, ya aquí todo ha reducido en tamaño y se han combinado perfectamente los sabores. Así que vaciaré la salsa pasándola por un colador. Puedes incorporarla sin colar, igual te va a quedar muy bien. Sin embargo, en tu platillo se van a ir algunas semillitas y piel de tomate que no se licuarán bien, pero pues esto ya te lo dejo a tu elección. Una vez he incorporado toda la salsa, mezclaré. Yo siento que se ve muy espesa, por ello agregué 100 mililitros más del caldo. Puedes poner incluso un poco más de lo que yo agregué. Dejaré cocinar a temperatura media baja hasta que se consuma la salsa, pero después de unos 10 a 15 minutos prueba y en este momento ajustas de sal o especias. También aquí agregaré de 2 a 3 cucharadas de chipotles adobados de los que vienen enlatados. Si no los consigues o si no te gusta el picante puedes omitirlos sin ningún problema. También añadiré de 1 a 2 cucharadas de catsup que aportará mucho sabor a nuestro platillo. Mezclaré a combinar y entonces ya aquí le pones lo que le haga falta. Puedes agregar un poquito de sazonador si gustas. Para mí así está perfecta mi salsa, por lo que no añadiré nada más. Y seguiré cocinando hasta que casi toda la salsa se consuma. En total, después de que puse la salsa, me tomó 25 a 30 minutos que llegara a esta consistencia. Se ha consumido la salsita, pero se ve aún jugosita la tinga, perfecta para comer en tostadas, tacos o con totopos. Yo serví con totopos y le voy a poner bastantita crema, pues me encanta, y también bastante queso que no puede faltar.
La verdad me enamoré de esta tinga de zanahoria. La primera vez que la probé me compartió mi hermana y se me hizo raro, no soy fan de la zanahoria y pensé que no me iba a gustar, pero pues me encantó, queda deliciosa y además es súper fácil de preparar, económica, saludable, con ingredientes que tienes en casa. Pero bueno, pues espero que te guste mucho la receta. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.